Ya sea que el mundo está mal, o que exageramos lo mal que está, o que pensamos que está más bien de lo que está, es importante también hablar del presente, y vamos a hablar del presente a partir de lo que sabemos del pasado. No vamos a hacer esta cosa de decir es importante estudiar los clásicos o leer la antigüedad o leer el pasado para aprender a ver el presente y tal, de la manera en que se hace generalmente, sino vamos a reflexionar un poquito esta vez. Vamos a ser un poco menos históricos que las últimas 2 o 3 veces y vamos a ser un poco más reflexivos. ¿Por qué? Porque hay que entender el mundo desde el centro. Generalmente la gente o tiene un polo o tiene otro, o es de derechas o es de izquierdas, o es totalmente anti o es totalmente pro. Y nosotros vamos a hablar aquí desde el centro, porque aquí no tenemos bandos, aquí sí leemos. Uno no sabe en estos días si es más peligroso tener o no tener un bando. Y la razón es porque los bandos son en esencia polos. Y es terriblemente difícil vivir en un punto en el que no estás con un lado o con otro porque te tachan de tibio, pero por otro lado, si estás de un lado, te tachan de ser, ya sea que te toque ser un fifí o un chairo, ya sea que te toque ser un totalmente de derechas o totalmente de izquierdas, y resulta que si hay una persona que está en medio tratando de entender los dos lados, es un loco tibio. Y saben que la tibieza está castigada pues desde la Biblia, dude, porque en la Biblia a los tibios se les vomita. Y aquí uno no quiere ser vomitado, pero vamos a decir las cosas como van y vamos a estudiar los clásicos y vamos a revisar los clásicos para entender el presente, pero no desde un punto de vista en el que digamos, ay, es que si estudiamos los clásicos vamos a entender mejor la historia y el mundo. Sí, pero este no es el objetivo de este video. El objetivo es, vamos a reflexionar un poquito desde el centro. ¿Por qué estoy pensando en estas cosas y por qué me volví a poner aquí enfrente de la cámara? Ya sé que no me extrañaron la semana que salieron puras chicas en cámara. Internet es una cosa súper extraña, así que decidí volverme a montar en él para ver qué estaba pasando en el mundo, porque no sé, a mí me gusta mucho la comedia y hay un comediante que se llama Franco Escamilla, ¿no? Franco Escamilla, que a mí en general como comediante no me gusta tanto, debo decir, no es mi estilo. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que no es mi estilo. Yo entiendo por qué le gustan los chilangos, güey. Yo entiendo por qué los chilangos y los del sur aman a Franco Escamilla. La razón es porque es algo norteño, novedoso para ustedes. Pero si ustedes tienen un grupo de amigos norteño, hay 2 de esos. Hay 2 Franco Escamillas en cada grupo de amigos. Entonces algo como común para nosotros. Sus chistes son como sus palabras es como las usamos siempre, güey. No es tan impactante, ni tan impresionante, ni tan chistoso porque es común. Pero no estamos aquí por su comedia, sino que hace unos días retomaron un video que según yo es un poco viejo, pero donde el vato dice, en resumidas cuentas, que el hombre solo quiere comer, coger y silencio. ¿Ok? Y hubo muchas reacciones y resulta que el vato es misógino. Y luego vi un video todavía más estúpido donde se explica. Por eso no debe tomar café y no té, dude. Donde se explica que en realidad no es una cosa de misoginia, sino misandría, dude. Porque está diciendo que el hombre, o sea, que en tanto que el hombre necesita solo esas 3 cosas, pues lo está poniendo en su lado más básico. Y que pues se le está quitando todas las otras necesidades que tiene el hombre. Ahora, yo tengo un video acerca de las nuevas masculinidades donde ya hablé de esto y he dicho que el hombre debe decir sus sentimientos y que el hombre se mata más que el resto de los seres. Y he dicho eso a propósito, dude. Y que nadie se fija en eso. Y cómo es que el ratio de suicidio de los hombres es mucho más amplio y no lo volteamos a ver. Pero sí lo utilizamos con minorías. El suicidio sí es un pretexto en minorías para estudiarlo, pero con los hombres no. Pero me estoy alargando, vayan a ver ese video, debe estar por aquí. Ahora, cuando hacemos estos análisis de alguien que se siente muy sesudo y dice, es que probablemente no está entendiendo que el hombre es mucho más complejo que eso, tiene razón.
tiene razón. No hay que decirlo tan mamonamente, pero tiene razón. Pero al mismo tiempo, no es cierto que quien lo diga está teniendo una posición totalmente misándrica, güey, o que la idea del hombre la tire en un sentido de que es básico, es animal, es simple, porque creo que ese análisis pierde el sentido que supuestamente tiene la gente que trabaja ciencias sociales o probablemente pensar, alguien que piensa que la lingüística es una ciencia, lo diga, pues no pasa nada, güey, pues entendemos, ¿no? Pero alguien que sí estudia, pues sí dice así como, no estamos viendo la parte del sistema, güey. Es decir, que un hombre piense que el hombre es muy básico y necesita comer, coger y silencio, que es lo que no solo el hombre, sino cualquier persona más o menos activa y que usa su cuerpo en, ya sabes, en otras actividades que no sea estar sentado tomando té o estar sentado y leyendo y tal, sabe que tiene esas necesidades, específicamente las del silencio. ¿Por qué, güey? Porque cuando pensamos en que este güey está diciendo mamadas y tal, no estamos pensando que está siendo empujado por un sistema que le dicta al hombre que tiene que cumplir con ciertas tareas y el hombre llega a un punto en el que se acepta ese círculo de vivencias o ese círculo de, digamos, esa rutina y la acepta a tal grado que solo quiere llegar a su casa a ver la hora pico, dude, y en realidad está siendo también una víctima del sistema. Entonces, pensar que un hombre que como se conoce la historia de, por ejemplo, de este comediante, tuvo una vida difícil, sabe que después del trabajo arduo se necesitan ciertas cosas y él está hablando desde esa experiencia, en tanto que él es un hombre que se desarrolló dentro de un sistema que le exige trabajar de tal manera que a la hora de llegar a tu casa solo necesitas 3 cosas. Y eso, y pensarlo, y decirlo, no es un acto de misandría, sino un acto de conocimiento del sistema y de tu aceptación de tu persona en él. ¿Está bien o está mal? No lo sabemos. Ojalá el hombre de pronto quiera más cosas que eso, pero mientras tanto, las personas que conozco quieren esas 3 cosas y jugar videojuegos. En fin. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque esto lleva a la pregunta de qué jodidos es ser hombre, dude, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Y hay respuestas múltiples como, ¿qué es ser hombre en el sentido de humano? ¿No? Y hay quien dice, ser hombre es ser proyecto. Muy bien. Pero ¿qué es ser hombre con esta onda de la masculinidad? Este tipo de preguntas se pueden responder de muchas formas y nunca van a estar bien. Porque al final tenemos que revisar, como decimos siempre aquí, las cosas desde su tiempo. Pensemos en una época, por ejemplo, la romana, en la que ser hombre era la única forma de ser. Es decir, que en tanto hombre tenías una existencia que valía y que tenía una función y que se desarrollaba de cierta manera que implicaba la réplica o la reproducción o la proyección de lo que era ser un ente perteneciente a una ciudad. Cuando nosotros pensamos en la idea de las civitas, de la ciudad, del acto de ser una persona que vive en una ciudad, ahora no la entendemos como en el tiempo romano. El tiempo romano, incluso en el tiempo griego, con la idea de paideia, que después muchos piensan que desdobla en la humanitas, gente que en general piensa que el romano le ha robado todo al griego, cosa que no solo es incierta, sino que es totalmente estúpida. Para todos ellos, el ciudadano era alguien que representaba la ciudad en un plano chiquitito. Era como el microcosmos de la ciudad. Y eso es algo que siempre tenemos que entender de los clásicos. Ahora, ¿era solo el hombre el que tenía que representar esos valores? No. También la mujer. Pero tenía unos roles diferentes que cuidar. Y no me voy a ocupar del lado de la mujer porque para eso hay más mujeres que pueden estudiar estas cosas. Si alguna mujer está escuchando esto, que espero que sí, entienda que voy a hablar del lado del hombre, porque para eso tengo compañeras que hablan de las cosas de las mujeres. Y siento que no está mal repetir el hecho de que un hombre en ningún caso debe meterse contra o en el feminismo. Esa es mi postura.
No se habla ni bien ni mal de eso, solo se habla de lo que tenemos a la mano. El romano y el griego, entonces, cada quien en su tiempo, eran como pequeñas imágenes de lo que representaba su ciudad, el lugar donde estaba. En el caso de Roma era una cosa más compleja porque era solo Roma. En el caso de los países helénicos, pues eran un montón de gentes orientales y occidentales juntos creando una cosa nueva que iba a culminar primero en Roma, luego en todo lo que conocemos de la historia, hasta llegar a nosotros, es decir, en Occidente. Ahora, ¿cuál es el problema con usar la palabra Occidente hoy en día? Que Occidente tiene una carga negativa. No sabemos por qué, pero no podemos solo decir que lo es. Pero entiéndase que en nuestra situación posmoderna e ignorante, tomamos por Occidente el colonialismo. Y si bien es cierto que tanto Roma como Grecia tenían colonias o provincias, no se puede asimilar el término Occidente con colonialismo, porque no solo eso es falso, sino también, como dije, de lo otro es estúpido. La cultura occidental es mucho más compleja y nace de una serie de cosas y mezclas de culturas o encuentros de cultura, como Cass llama la guerra, que devienen en una serie de factores que construyen todo un mundo que se genera a través de toda Europa y que luego llega hasta América. Occidente es, pues, la creación a partir del sistema antiguo hasta nuestros tiempos, pero con los elementos que fundaron las civilizaciones griegas y romanas. Entonces, cuando hablamos de la Roma, que todos idealizamos de pronto y que pensamos que es como la máxima expresión de civilización del mundo antiguo, estamos hablando también de nuestro origen. Y en tanto que estamos hablando de nuestro origen, tenemos que pensar como en el lugar al que tenemos que voltear para saber qué estamos haciendo bien desde el principio y qué estamos haciendo mal desde el principio. Cuando pensamos en la Roma clásica, que es la que se estudia en las universidades de pronto, y que luego nos hacen pensar que es la única Roma que existió, hablamos de personajes específicos. Y en este momento voy a centrarme en una persona que tuvo mucha influencia en todo lo que pasó en nuestro occidente en inicio. Porque son las dos caras de la moneda que estamos viendo hoy mismo. Después de la muerte de un sujeto llamado Cicerón, al que hemos mencionado mucho aquí, se piensa muchas veces en la muerte de la República. Cuando muere Cicerón se acabó esta idea de la res pública como ese elemento en el que todos tomaban decisiones y buscaban el bien común de la República para después de después de la muerte de Julio César, convertirse en un imperio. Un imperio de la mano de Augusto, que es probablemente el emperador más importante que tuvo Roma, si no es que el más útil. Este proceso que llamamos como la Pax Augusta, la Pax Romana, que es la paz de Roma, tiene que ir acompañado de elementos tanto históricos, literarios como artísticos. Y es algo que platicamos un poquito en el último episodio del podcast cuando hablamos de arte en el individuo. Augusto entendió de pronto que al crear un estado de cosas que fuera beneficioso para los ciudadanos, tenía que construir arte que fuera tangible y al mismo tiempo una ideología intangible, que fuera la máxima expresión de la historia romana en historias, en textos. Para eso, él y Mecenas, que de ahí, de este sujeto, Mecenas, viene el nombre del güey que le da dinero a los artistas para que sigan haciendo pendejadas, como lo que ya saben, las becas, ¿no? O sea, su beca de Conaculta, Mecenas. Nada más que, pues, a aquellos les iba mejor y a aquellos sí tenían talento. Yo no sé qué está haciendo los de Conaculta ahorita, pero talento no les sobra.
Qué agudo, David. Qué filoso. El plan de Augusto era sumamente osado porque lo que quería era implantar una especie de ideología. No necesariamente implantar, porque era algo, eran historias que ya se contaban, era la historia, pero contada de una manera que le conviniera al princeps, al príncipe Augusto. Ahora, de la mano de mecenas, quien le traería un grupo de artistas para hacer eso, un grupo de literatos y tal. mm, Se convirtió como en una especie de propaganda, aunque no necesariamente la podamos llamar así, aunque sí lo era. Digamos, cuando empieza una nueva forma de nación, en este caso el imperio, se tiene que poner como una especie de background histórico, como una ideología, algo que seguir, unos héroes, unos próceres de la historia. Nos lo hicieron a nosotros cuando les pusieron cara a pinche Miguel Hidalgo y nos pusieron ahí a héroes pintados y el pípile y la chingada. Todo eso es un poco lo mismo. Ahora, ¿estoy diciendo que estas cosas no existieron? Sí, pero también estoy diciendo que está bien. Entonces no pensemos al buen mecenas como el Goebbels de Augusto, porque eso lo convertiría a él en un nazi. Y Augusto era muchas cosas, pero no un nazi, en especial porque estaba muchos siglos antes y no era alemán. Y, se tomó, para resumirlo un poco, tomó a Tito Livio y le dijo, escríbeme la historia. Y tomó a Virgilio y dijo, hazme la épica que va a narrar nuestro origen, desde Troya hasta la existencia de Augusto. Después Horacio escribiría el Carmen Secular y sería como el poema, digamos, el poema del vate oficial, del poeta del Estado. Por otro lado, había otros por ahí escribiendo como Ovidio, al que vamos a volver ahorita porque es algo de lo que quiero hablar en este momento. Estamos diciendo que Augusto se rodeó de artistas, incluyendo pues obviamente arquitectos y lo equivalente a ingenieros en su tiempo, y escultores, y si ustedes tienen el poder adquisitivo para ir a Roma, van a poder seguir viendo todas las cosas que hizo Augusto que nosotros los pobres vemos desde Google. El hecho de que se hiciera toda esta historia, digamos, oficial y tal, era un poco como dar pie al arte a que se inmiscuyera en las vidas de las personas. Es decir, todo el mundo andaba por ahí con su Eneida, pues no sabemos, dude, pero muy seguramente la escuchaban porque de pronto los poetas hacían recitales en los que cantaban sus poemas y tal. Y estamos hablando de una época entonces donde se podía escribir. Muchas veces muchos expertos dicen es que ellos eran más libres y tenían libertad de expresión y podían decir, y tienen razón, pero lo hacen para compararlo con la gente de ahora, que si ustedes dicen algo malo, como le pasó al Franco Escamilla o al güey que habló de la gente con sobrepeso, el que entrevista gente, no sé cómo se llama, pero pues a veces es chistoso, güey, ni modo, es chistoso, güey, ¿ok? Puede pensar lo que él quiera y tal. Ellos dicen, ahora dices estas cosas y te cancelan y tal, y te juzgan y un montón de cosas. Pero lo cierto es que, por más que sí, griegos y romanos tenían cosas, por ejemplo, las comedias griegas que hablan de temas súper extraños. Tienes la primera versión de la mujer feminista en la comedia griega. Tienes por otro lado, en la comedia nueva con Plauto, a los esclavos jugando con las mentes de los amos, lo cual es un poco subversivo, es bastante subversivo. Sí se podían decir estas cosas, pero por otro lado existen casos en los que, como en el periodo del que estamos hablando, de Augusto, en el que buscaba volver a las mores maiorum, o a estas costumbres de los antiguos que parecía que se estaban perdiendo en un mundo en el que se permitía hablar demasiado. De pronto tenemos casos como es el caso de uno de los poetas más talentosos, no nada más de Roma, sino de la historia, que es el caso de Ovidio, que fue exiliado. Ahora, nunca sabremos por qué fue exiliado, pero muchas veces a lo largo de sus textos dice que sus obras lo han puesto en el exilio. Entonces, hablar totalmente de una libertad de expresión en los romanos es un poquito complejo, sobre todo cuando, primero, con Augusto, que se busca que las mujeres vuelvan a ser recatadas y que los hombres se casen y tengan hijos, porque igual que ahora, los romanos en ese tiempo
tenían un problema que era que nadie se quería casar. Entonces, ¿qué hacías? Premiabas a la gente que se casaba, ¿sí ven? Entonces, estamos un poco dándole vuelta a la historia. Ahora, en ese tiempo era como muy complejo hablar de estas cosas, digamos, críticas, porque estábamos buscando volver como a las costumbres más honorables del romano, a la verdadera severitas, que para ellos era como ser correcto, ser duro contigo mismo, hacer las cosas correctamente. Un poco por eso la filosofía romana y el estoicismo se están retomando mucho en la derecha gringa, por ejemplo, porque siguen unos patrones en los que se busca como de pronto ser muy rectos y dejar de lado las pasiones, en el sentido más obvio y más mal entendido de los estoicos, debo decir. Pero, por otro lado, se podía hablar de todo, excepto de lo que el sistema ya sabe, ¿no? Si el emperador estaba buscando que las mujeres fueran de casa, que los hombres se casaran, que le dieran al pueblo más soldaditos para ir a pelear contra bárbaros, entonces de pronto un texto como los de Ovidio, que te enseñan a ser amante, que te enseñan a escabullírtele a tu esposo para meterte con el amante, que te enseñan qué debes hacer para poder seguir en contacto con tu amante aún estando tu esposo ahí. Entonces eso no era como lo mejor para Augusto. Y ciertamente, además de que se supone que probablemente Ovidio hizo cochinadas con alguien cercano a Augusto, pues lo que él dice es que cometió un error y escribió textos. Las dos cosas no las sabemos a ciencia cierta, pero lo que es seguro es que a Augusto no le gustaban para nada que los jóvenes de su ciudad estuvieran leyendo cómo ser adúlteros. Entonces, hablar de pronto, decir, pues que si volteamos a los clásicos, ellos tenían libertad de expresión, también es un poco, digamos, exagerarlo, pero sí hay que decir esto, tenían libertad de pensamiento. Después con Tiberio, por ejemplo, existe este problema de castigar la lesa majestad, que eso es todavía una forma más dura de controlar lo que se dice, güey. ¿Qué es la lesa majestad? Andar por ahí. ¿Qué hizo Jesús, dude? ¿Qué hizo Jesús? Y esto pasó en el tiempo de Tiberio, si mis cuentas no fallan. Jesús decía que era el rey, güey. Era el rey de los judíos, pero no puede haber más rey que el emperador de Roma, dude. So, dead a chullito, güey. Ahora, ¿cómo me va a hacer un milagrito? ¿Sí ven? Entonces, ciertamente tener una especie de abrir la boca demasiado o hacer cosas que no te competen, es una especie ya no de ibris como se tenía con los dioses, con los griegos, sino con el imperator, güey, con el jefe, güey, con el princeps. Y entonces estamos hablando también de que los romanos tenían esta especie de sometimiento y de control. Ahora, tenían otra cosa que era la libertad de pensamiento. Y como seguían esta línea en la que se dictaba que el romano debía ser lo más funcional para su ciudad, entonces la filosofía se convirtió en algo más práctico. Vamos a verlo en dos maneras. La literatura romana cumplía con las necesidades que el pueblo romano tenía en muchos aspectos. Primero, con la poesía, la historia y la literatura en general. Incluso de lado crítico, porque veremos que en el Imperio se puede tachar a Marcial o a Juvenal de demasiado críticos, de pronto contra el sistema, de pronto contra los griegos o contra la gente que se llenaba, como ustedes los chilangos, cuando llegamos de provincia y ustedes se ponen todos locos. Entonces así se sentían, de pronto decían, pero ¿cómo está lleno de griegos aquí? Ni siquiera entiendo lo que dicen, la chingada. Había el otro lado que era la filosofía. Si la literatura comprendía las necesidades inmediatas del romano, la filosofía romana se dedicaba a las necesidades fundamentales de la ley y del espíritu romano. Y eso es genial porque tenías una libertad de escribir y decir cuanto querías en los límites de tu poesía, siempre y cuando el princeps no se enojara contigo. Y por otro lado, el pensamiento, la filosofía, no tenía nada más la función de ser
subversiva o contestataria, o como ahora que piensan que pueden arreglar el mundo por medio de postulados filosóficos. No. La filosofía trataba de arreglar la ciudad, trataba de arreglar al ciudadano, trataba de formar ciudadanos que vivieran mucho mejor individualmente para que a la hora de proyectar las necesidades de la ciudad las pudieran lograr. ¿Cuál es la diferencia con nuestra forma de pensamiento libre? Nuestra forma de pensamiento libre es entrar en guerra. Cuando el romano expresaba un pensamiento, tenía una especie de contraataque totalmente filosófico y había juicios extraños porque alguien hacía cosas y tú lees un tratado de derecho de Cicerón y parece que estás leyendo la Biblia, dude. Pero ahora, si tú escribes en Facebook, no, me gustan las muchachas con el pelo rojo, hay un grupo de muchachas con pelo rojo que están esperando ese post. Que no solo te exigen que no digas eso, sino que además te exigen que te empiecen a gustar. ¿Sí ven? O sea, el ejemplo es muy absurdo, es burdo y es pedestre. Pero ¿se han dado cuenta de esa intención que tiene ahora el mundo? Vivimos en un puritanismo más extraño, no solo que el cristiano o que el romano. Y para ser una sociedad que criticamos el medievo, somos más puritanos que ese, porque decimos que lo que ofende es pecado. Pero lo que ofende puede ser cualquier frase en la que se incluya un grupo en el que cualquier persona puede estar y que se sienta menospreciado. Cuando históricamente siempre ha habido gente menospreciada. Y esa gente que menosprecia es menospreciada por otra. Porque somos una especie de seres peleantes, dude. Y que si a mí no me gustan los de tal lugar, pues a los de tal lugar no les gusta tal cosa. Pero ahora, güey, con este puritanismo extraño en el que vivimos, decidimos que cualquier cosa que decimos puede tener un filo extraño, güey. Por eso decía al principio, güey, tener bandos es sumamente peligroso. Porque al tener un bando, te toca respetar a todos los tuyos, aunque no estés de acuerdo, pero insultar a todos los otros, aunque tengan algo en lo que estés de acuerdo. Y esa es la forma de desarrollar el pensamiento, un pensamiento en conjunto, con ideas opuestas. Esa es la forma más estúpida de hacerlo. ¿Por qué, güey? Porque no existe en realidad un contacto entre ambos bandos. Es decir, no es como antes que digamos, había una postura filosófica, incluso hasta el siglo pasado, donde ustedes pueden ver las cartas que se envían los filósofos respondiéndose cosas muy sesudamente. Ahora no, ahora los supuestos filósofos o sofistas de hoy en día que ustedes ven ahí en internet porque creen que tienen las verdades, porque ellos sí dicen que van a hablar de verdades, un vato filósofo que además no cuida su cuerpo. Yo no confío en eso. Ustedes los creen, ¿no? Y entonces los que pelean no son las dos posturas. Cuando se pusieron a pelear Zizek y Peterson, ellos terminaron su debate y los dos bandos creyeron que los dos ganaron y empezaron a insultarse en la caja de comentarios, güey. ¿No es eso estúpido? Ellos ya acabaron, güey. Para ustedes los chutaleros, güey. Cristiano Ronaldo y Messi. Ay, güey, ¿quién es el mejor? Este siempre le dan penales. Este siempre le regalan faltas. Le regalan los partidos porque compra los árbitros. Y ellos probablemente cenan juntos de vez en cuando, güey. Y ustedes se ven como unas estúpidas, güey. ¿Por qué, güey? Porque vivimos en un punto en el que necesitamos los bandos, pero además tenemos toda la libertad de expresión hasta el punto en que el grupo al que me estoy refiriendo es más grande que el mío y entonces me veo en un problema llamado cancelación. Ahora, ¿existía la cancelación en la antigüedad? Claro que yes. Claro que yes. Existía la damnatio memoriae, dude. Y ya no podías hablar de alguien, güey. Eras innombrable, güey. ¿Ustedes creen que Harry Potter es original, güey? Nah, dude. El primer innombrable probablemente de la historia fue que Nerón o algo así, ¿no? Entonces, hay que ir mezclando las ideas, ¿sí? Por un lado, me toca decir que sí es cierto que debemos ir a buscar a los clásicos para entender nuestro pensamiento. La razón por qué, y es algo que siempre digo, cuando los clásicos estaban pensando, cuando los clásicos estaban
teniendo una conversación con ellos mismos, filosófica o jurídica o lo que sea, tenían menos estorbos que nosotros, güey. Tenían la visión clara en lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos, maldita sea, las notificaciones. Y ustedes saben que están viendo, están trabajando y una notificación les quita media hora de trabajo. Y es lo que pasa, es lo que hacemos. Ellos no tenían eso. Por otro lado, ellos tenían esclavos. Ahora, no voy a adentrarme en los esclavos porque tengo 2 videos acerca de esclavitud, vayan a verlos. Pero vamos a decirlo de siempre, la esclavitud era algo aceptable en ese momento, reprochable ahora, porque ahora entendemos muchas cosas que ellos no. Pero el hecho de que ellos no entendieran ciertas cosas no los exime de que entiendan otras cosas que ahora nosotros no entendemos. Por ejemplo, nuestra calidad de humanos. Y dices, bueno, pero si ellos tenían esclavos, entonces no tenían la calidad de humanos. Claro que ese es un punto correcto, excepto que habrá que pensar muy profundamente cuál era el lugar del esclavo en Roma, y para eso tienen que ir a ver el video que ya hice porque no me voy a repetir. Ahora, cuando hablamos que ellos entendían lo humano, es porque trabajaban lo humano desde lo humano. Ahora nosotros trabajamos lo humano a partir de teorías ni siquiera filosóficas, sobre temas como la inteligencia artificial. Y tenemos meses hablando de eso y se nos olvidó el humano. ¿Olvidamos la ética del siglo pasado? ¿Por alguna extraña razón? Y ahora hablar de ética es hablar de un montón de escenarios en el que los alumnos tengan una participación. Y eso es nuestro ejercicio más complejo de ética, cuando ya no tenemos una conversación verdadera acerca de eso. Y los clásicos que inventaron la ética, tanto como palabra, como valor o como forma de desempeñarse en el mundo, tenían que trabajarla y vivirla. Y si ustedes entienden la verdadera filosofía antigua, digamos, ya desde Platón con sus diálogos socráticos hasta el final de la República, o incluso si quieren antes con el estoicismo y con Marco Aurelio y tal, son tratados sobre ética. Y ahora vamos a decir que, en tanto que se trata la ética, ¿estamos siendo puritanos? No. Estamos eligiendo qué sí y no podemos decir en determinadas situaciones. El problema es que ahora estamos en un puritanismo muy extraño que indica que no nada más no importa no importan tus preceptos éticos, sino que importan solo las sensaciones inmediatas de las cosas que haces o dices. Y entonces, en un punto en el que los sentimientos son mucho más importantes que la verdad, el hecho de decir cosas o de apelar a lo que se ha entendido como una verdad a lo largo de tiempo puede ser bloqueado, puede ser limitado por el puritanismo de los sentimientos. Ahora, ¿existían los sentimientos en Roma y en Grecia? Pues sí, pero no eran más importantes que la verdad. No es el clásico discurso de la verdad es muy importante y la ciencia y tal. Sí, la ciencia es muy importante y la verdad hay que seguirla. Pero creo que lo que ustedes están exigiendo son modales. Ahora, los modales tienen que ver con qué dices y qué haces enfrente de otras personas. Pero además de eso, la gente hoy en día está exigiendo que todas las personas que no concuerdan con su ideología se vuelvan al menos defensores de la libertad específicamente de esa ideología. Generalmente cuando hablamos de Grecia y Roma, pensamos en la época de la razón. Y luego todo se acaba, florece en el Renacimiento y luego viene la Ilustración, otra época de la razón. Porque se iluminan las cabezas del mundo. ¿Y ahora en qué época estamos? En la época donde la razón es lo menos importante, porque todo el mundo quiere tenerla. Y como todo el mundo quiere tenerla y todo el mundo puede decir, en este momento yo tengo la razón es tan barata y es una prostituta de los pensamientos que todo el mundo la tiene. Cuando hablamos de la antigüedad, cuando volteamos a ver la antigüedad, decimos, hay que verla para que todo esté bien, hay que verla para saber qué hicimos mal y qué hicimos bien. No estamos viendo la parte importante.
Porque si lo queremos ver negativo, decimos cosas como, tenían esclavos, eran unos bárbaros, eran unos criminales. Y cuando queremos verla bien, decimos, ellos decían lo que querían y hacían lo que querían y los hombres eran hombres de verdad. Porque es otro problema. El problema por el que estamos aquí. El hombre romano era un hombre severo y tenía la virilidad, y la virilidad es la misma palabra para llamar al pene y a la fuerza y la chingada. Pero lo cierto es que el romano se entendía como parte de un lugar, como parte del Senado y el pueblo romano. Y Cicerón era una reata no porque fuera el más hombre de todos, güey, porque murió casi ridículamente, güey. Era un hombre porque vivía representando lo que la república significaba. Y ahora nosotros no tenemos república, tenemos un pinche fantasma de nación, como nos lo quieren dictar. Pero al mismo tiempo, güey, nuestra verdadera devoción está con los sentimientos y con lo que creemos que es verdadero. Y eso va a ser solo lo que tengo en mi cabeza. El griego y el romano tenían como principio, sí, entender al mundo, sí, mantener su postura respecto a los otros, pero siempre bajo el entendido de que la razón era más importante que mi beneficio, que mis sensaciones, pero sobre todo también bajo el entendido que había una cosa que era el sumo bien. Y el sumo bien, por un lado era la polis, por el otro Roma. Y la única forma de llevarlo a cabo es teniendo una existencia, digamos, ética. Y conforme a los actos que buscaban solo lo bello, entiéndase lo bello como no las cosas bonitas, sino las cosas buenas, que en tanto buenas son bellas. Ahí es donde encontraban la forma en poder devolverle y representar a su ciudad y además estar bien con los otros, porque es mucho más fácil estar contento en un mundo donde los otros están contentos también. Y en tanto eso, tener bandos es exactamente lo contrario. Porque en lugar de estar en el centro y ver todas las opciones y decir, bueno, si es cierto que un pinche comediante está diciendo que los hombres solo queremos 3 cosas, por lo tanto solo utilizamos a la mujer. Pero por otro lado, no se está entendiendo que es el mismo lugar en el que los puso el sistema. El mismo lugar en el que un lugar como donde vengo, en Tijuana, hay que levantarse a las 6 de la mañana para entrar a las 7 a ensamblar televisiones 12 horas, salir a las 7 y regresar a comer, a coger y a quedarse callados, güey. ¿Está mal? Sí. Y no significa que odies tu postura de hombre, güey. Y que no trates de seguir siendo hombre, güey. Se trata de entender que hay ciertas personas que recorrieron un lugar y por su falta de privilegio no han podido entender que pueden desarrollarse, desenvolver otras habilidades, comunicarse y estas cosas, y no podemos venir a criticarlos y a decir que simplemente son misóginos o misándricos solo porque no tienen nuestro privilegio de poder entender otros lugares, otros mundos, otros tiempos. Así que creo que es lo que quería decir. Sí es cierto que se mira hacia atrás para entender el mundo, pero también se necesita ponerse en el centro para entenderlo y ver todas las perspectivas. Somos observadores, eso deberíamos ser. Y ahora solo necesitas tomarte un tiempo para ver tu teléfono y ahí están todos los textos y toda la información, no importa si es de Wikipedia, donde puedes ir a ver el mundo. Pero no juzguemos a los que de verdad llegan cansados porque no tienen tus privilegios y llegan cansados y quieren sentarse a estar en silencio, descansando de ensamblar televisiones para una empresa japonesa que luego le vende la televisión mucho más cara de lo que les costó hacer. Así que vean hacia atrás, vean desde el centro de su mundo y vayan a tomar café porque el té debilita las arterias. Nada más digo, salud.